Hola licenciada, muy buenas noches. Es un gusto poder saludarle por este medio. Mi nombre es Yulisa Gabriela Chen Jerónimo, estudiante del primer semestre de la carrera de Técnico Universitario en Investigación Criminal y Forense. Actualmente llevo el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística. Pertenezco a la sección 71. El día de hoy tengo el gusto de poder leer un capítulo del Quijote de la Mancha, esperando sea de su agrado, con el tema del proyecto de lectura oral. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en el campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertábamos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios, tan mala simienta de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que le suelen tener algunos de casi 2 lenguas. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: no fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantándose en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante briarrero, me lo habéis de pagar. Y dicho esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal tronco les socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el riste, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con el primero molino que estaba delante, y dándole una lanza en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rondando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con el Rocinante. ¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino que llevase otras tales a la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuando más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene mal al cabo, ha de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio de espaldo estaba, y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto Lapice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero.
sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudero le dijo: yo me acuerdo de haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encima un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros que le quedó por su sobrenombre Machuca. Y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer con él tales hazañas, que tú tengas por bien afortunado de haber merecido venir a Bella y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo le creo todo así como vuestra merced lo dice. Pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado y debe de ser del molimiento de la caída. Así es la verdad, respondió Don Quijote, y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salga las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho. Pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes, eso del no quejarse. No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer, respondiéndole su amo que por entonces no lo hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y sacando de las alforjas lo que en ella había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy de su espacio, y de cuanto en cuanto empinaba la bota, con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga. Y en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. En resolución aquella noche la pasaron entre unos árboles, y del uno de ellos desgajó Don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de lo que le había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó ansí Sancho Panza, que como tenía el estómago lleno, y no de agua de chicoría, de un sueño se la llevó toda, y no fueran parte del despertar, si su amo no lo llamara, los rayos del sol que le daban el rostro, ni el canto de las aves, que muchas y muy regocijadamente la venían del nuevo día saludaba. Al levantarse, dio un tiento a la bota, y hallándola algo más flaca que la noche antes, y afligiéndosele el corazón por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta, no quiso designarse Don Quijote, porque como está dicho, dio en su sustentarse de sabrosas memorias, tornando a su comenzaron camino del puerto la pisé, y a obra de las 3 del día le descubrieron. Aquí, dijo en viéndole Don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Mas advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme. Si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme, pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes hasta que seas armado caballero,
Por cierto, señor, respondió Sancho, que vuestra merced sea muy bien obedecido en esto, y más que yo de mío no me soy pacífico, y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias. Bien es verdad que en lo que tocare a defender mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiera agraviarle. No, digo yo menos, respondió Don Quijote, pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré, respondió Sancho, que guardaré ese precepto también como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino 2 frailes de la orden de San Benito, caballeros sobre 2 dromedarios que no eran más pequeñas 2 mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venían un coche con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban y 2 mozos de mulas a pie. Venían en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban el mismo camino, mas apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero: o yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventurera que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben ser, y son, sin duda alguna, encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderio. Pero peor será esto que los molinos de viento, dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. Yo te he dicho, Sancho, respondió Don Quijote, que sabes poco de acache, de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Y diciendo esto se adelantó y se puso a la mitad del camino por donde los frailes venían, y en llegada tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese en alta voz, dijo: gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en este coche lleváis forzadas, si no, aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados así de la figura de Don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron: señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino 2 religiosos de San Benito que vamos vuestro camino y no sabemos si es este coche vienen o no ningunas forzadas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que yo os conozco fue mentira canañada, dijo Don Quijote. Y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y la lanza baja arremetió contra el primero fraile, con tanta furia y deneudo que si el fraile no se dejara caer de la mula, él hiciera venir al suelo mal de su grado, y aún mal feriado, sino que ya era muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron estos 2 mozos de los frailes preguntándole que por qué le desnudaba, respondiéndoles Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente como despojos de las batallas que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí, hablando con los que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas le molieron a coces y le dejaron tendiendo en el suelo sin aliento ni sentido, y sin detenerse un punto tornó a subirle el fraile todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro, y cuando se vio a caballo picó tras su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando y esperando que parara aquel sobresalto, y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino y haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas. Don Quijote estaba, como que se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole: la vuestra fermosura, señora mía, puede
puede hacer de su persona lo que más le viniera en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo, y porque no ponéis por saber el nombre de vuestro libertador. Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso, y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y digáis que pues vuestra libertad he fecho. Todo esto que Don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaba, que era Vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fuera para Don Quijote, y haciéndole de la lanza le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína de esta manera: anda, caballero, que mal andés, que por el Dios creóme, que si no dejas coche, así te matas como estás ahí, Vizcaíno. Entendiéndole muy bien Don Quijote, y con mucho gusto y sosiego le respondió: si fueras caballero como no lo eres, y ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura. A lo cual replicó el vizcaíno: yo no, caballero. Junto a Dios tan mientes como cristiano, si lanzas arrojas y espadas sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que miras si en otra dices cosa. Ahora lo veredes, dijo Agarajes, respondió Don Quijote, y arrojando la lanza en el suelo sacó su espada y embrazó su rodela y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiese apresarse de la mula, que peor de las malas de alquiler, no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada, pero habiéndole bien que se halla junto al coche, de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro, como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decía el vizcaíno en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de allí algún poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso de lo cual dio el vizcaíno una gran cuchillada a Don Quijote encima de un hombro, por encima de la rodela, que a dársela sin defensa le abrieron hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desafiador golpe, dio una gran voz diciendo: oh señora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla. El decir esto y el apretar la espada y el cubrirse bien de su rodela y el arremendar el vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo a todo a la de un golpe solo. El vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo su coraje, y determinó de hacer lo mismo que Don Quijote, y así le aguardó bien cubierta de su almohada, sin poder rodear la mula a una ni a otra parte, que ya de pura cansada y no hechas a semejantes niñerías no podía dar un paso. Venía pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada, y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que amenazaban, y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo 1000 votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, que por Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligroso en que se hallaban. Pero el daño de todo esto en que este punto terminaba, deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escritos de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que en el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tampoco curiosos los ingenios de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen, y así con esta imaginación no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, la halló del modo que se encontrara en la segunda parte.
Bueno, terminando de la lectura del capítulo 8 del Quijote de la Mancha, pues procederé a dar mi comentario y opinión. Bueno, el capítulo 8 más que todo refiere y cuenta las aventuras de un hidalgo que, lo que estudió por la lectura de las novelas de caballería, decide pues impartir una marcha, una marcha de conocer a una princesa. Él cree que pues es un caballero. El caballero pues reproduce en este capítulo muchos diálogos de Don Quijote y Sancho Panza. Y su encuentro con los molinos, que él cree que son gigantes, ¿verdad? Porque su imaginación va más allá de lo que realmente es. En cuanto al estilo que hay que encontrarse, ¿verdad? La narración es muy interesante y muy compleja. En la lectura de esta novela pues hay tres partes fundamentales y muy importantes donde se desarrolla más actividad, y pues la segunda parte pues se encuentra en el capítulo 8, ¿verdad? Es cuando pues podemos encontrar que Don Quijote encuentra los molinos que él cree que son gigantes, ¿verdad? Él dice que puede atacarlos, arremedar contra ellos y que los puede vencer, ¿verdad? Pero es algo que no puede porque son molinos de alta tensión que tienen mucha fuerza, ¿verdad? Sin esperar que iba a encontrar la derrota en todo esto. Y siempre en toda la novela pues se encomienda a su dama, que es Dulcinea. Y la derrota pues no se hace esperar. Así recibe los golpes de los gigantes, como él así los llama, que es algo irreal, ¿verdad? Y pues así pues la situación provoca un poco de humor cuando alguien pues la lee, porque pues refiere mucho análisis. Esta novela es muy compleja, a veces un poco difícil de entender. Asimismo pues en la tercera parte es donde Sancho le recrimina a Don Quijote la confusión que él hizo, ¿verdad? Que le indica, pues no indica yo a vuestra merced que mirarse bien lo que hacía, ¿verdad? Que el caballero tras golpe vuelve a los molinos tratando de buscar una explicación. Primero él cree que todo es guerra, sometiendo a los cambios y tratar de vencer a cada obstáculo que él cree que puede enfrentarse, ¿verdad?, en peligro a su dama. Me pareció una novela muy interesante, muy llamativa. Este capítulo pues me interesó bastante porque había bastante diálogo y creo que logré comprender muchas cosas. Pero creo que yo con esto terminaría mi comentario u opinión pues del capítulo que acabo de leer. Muy interesante, la verdad. Procederé pues a leer, a leer no, sino más que todo a explicar una palabra novedosa y otras que pues me parecieron interesantes en el capítulo con su respectiva pues explicación. Una de ellas, de las palabras, la primera es fermosura. Pues yo tenía la idea como que era de algo así como de hermosura, pero algo que mencionaba mucho en el capítulo, y definitivamente sí es eso, ¿verdad? Es un sustantivo femenino. Esta palabra en la actualidad se encuentra desusada, o sea que ya no se utiliza, y se refiere a una divinidad de lindura, belleza, hermosura, magnificencia, encanto. Bueno, eso sería en cuanto a hermosura. La otra palabra pues que me llamó mucho la atención era arremeter. Bueno, ¿qué significa arremeter? Arremeter pues hace con la referencia a hacer, arrancar con impitud al caballo. Esto quiere decir que también podría ser, ¿verdad?, precipitar o realizar una acción, dicho de una cosa, chocar, disonar, ofender, ofensivo para la vista, meterse, ponerse, arrojarse, algo que pues se denigre su integridad. Pues otra palabra que me interesó mucho era la de desgajar. ¿Qué significa desgajar? Pues desgajar significa arrancar, separar con violencia o algo así con brusquedad, pues alguna rama de un tronco de un árbol que nace, desprender, romper, deshacer algo. Bueno, estas fueron las tres palabras que más relevancia pues me causaron en la lectura que pueda realizar en el capítulo 8. La verdad, muy interesante el capítulo. Me llevó una gran enseñanza en este curso literario, muy concreta, ¿verdad? Y muchas gracias por su tiempo, licenciada. Que tenga pues un excelente fin de semana. Bendiciones.